Sea alabado el nombre de nuestro Señor para este nuevo tiempo, para este nuevo día. Estamos ya en el penúltimo y último, la verdad, los últimos capítulos de Eclesiastés, que entre todo lo que hemos considerado de esa palabra que sale allí en el Areópago ateniense, ¿no? Cuando el apóstol Pablo hablaba allí con los epicúreos, dice, y los estoicos, y les hablaba acerca de este Dios no conocido, ¿no? Entonces habla de Dios como aquel que prefija el orden de los tiempos y los límites, dice, de su habitación, para que busquen al Señor, de alguna manera, palpando, ¿no? Pero la referencia es a que en ese prefijar de Dios, ese establecer del Señor, ¿no? Un orden de los tiempos. Y también los límites humanos, ¿no? Los límites del ser humano, que decíamos que no es solo una administración, que lo es, por cierto, grande, macro, así, inmensa de grande, sino también es en lo particular. Dios también trata con nosotros en lo particular, trata en lo grande, amplio de su plan, de su obra, y también en aquello que corresponde al corazón de cada hombre, al pensar de cada hombre. Y hay un orden del Señor en los tiempos humanos, y como hemos dicho muchas veces, como nosotros aprendemos a entrar en ese tiempo de eternidad, desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo es manifestado, ¿no? Desde el bautismo allí con Juan el Bautista. Desde ese momento en adelante se inicia su ministerio, su apostolado, como dirán las Escrituras también, para entender este tiempo eterno. El Señor dijo, esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, a su bendito Hijo. ¿Cómo entonces? ¿Cómo nuestros asuntos diarios, humanos, nuestras preferencias, nuestra planificación humana, cómo todo lo nuestro puede ser verdaderamente cambiado y reordenado, ¿no? En el tiempo del Señor, cuando Él se manifiesta en nuestra vida, cuando lo de Cristo se hace verdad, se hace realidad en nuestro ser, en nuestro corazón. Desde el momento en que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero no solo de la creación en lo general y amplio, que así es, sino también en lo personal. Desde ese momento es tocada toda nuestra vida. Nuestros asuntos, repito, personales, íntimos, pero nuestras relaciones también. Seamos casados, a punto de casar, solos, solteros, jóvenes, mayores, bueno, cualquiera sea la situación, la circunstancia que estemos viviendo en el momento que nos convertimos, de ahí en adelante, nos debemos dar cuenta que no solo hemos levantado nuestra mano para decir, Señor, aquí estoy y yo te necesito como mi Señor y Salvador personal, sino también, como nos enseñó el Señor a orar, oh Padre, venga tu reino y se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el sentido de cómo el Señor reordena, ¿no? En su, vamos a decir esa palabra escritural, ¿no? Cuando Él redime todas las cosas, cómo Él ordena todo, cuando redime, vuelve a tomar lo que era suyo, ¿no? Voluntariamente, dice el apóstol Pablo, a esta forma de doctrina, la doctrina de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Tomamos como, dentro de todo, repito, lo que hemos conversado, y ya casi concluyendo, tomamos como ejemplo en el área de gobierno, en el área de las disposiciones del hombre, esa forma voluntariosa del hombre de sacar adelante y hacer las cosas a su manera. Tomamos como ejemplo lo que el mismo
rey Salomón escribe en el libro llamado Eclesiastés, ¿no? O el predicador. Él dijo, por ejemplo, probaré con alegría y gozaré de todos los bienes, decía él, ¿no? Yo dije, a la risa, si hay que reír, decía Salomón, le dije, enloquece. O sea, Salomón dice en las Escrituras que propuso en su corazón, así dice, agasajar su carne, dice, ¿no? Con todo, que antuviese su corazón en sabiduría, ¿no? Con retención de la necedad, y todo lo que él quiso, lo hizo Salomón. Tomamos como ejemplo entonces a Eclesiastés por esa actitud, ¿no? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. O sea, todo lo que sus ojos quisieron ver, lo vieron. Si había que comprar, adquirir, dice allí, ¿no? Animales exóticos y traerlos de otros países, lo hizo. Si había que importar música, dice, lo hizo. Compró todo lo que quiso. En su tiempo, en el tiempo de su gobierno. Por eso es tan importante escuchar las palabras, leer y escuchar lo que queda registrado como testimonio. Ahora, él ya al finalizar esta prédica, esta gran exhortación, allí en el capítulo 11 de Eclesiastés, en esta, repito, palabra, dice en el capítulo 11, versos 9 y 10, hace una reflexión, ¿no? Rememora Salomón y dice, alégrate joven en tu juventud. Se dirige a los jóvenes, al tiempo de la juventud. Él está en las postrimerías, por cierto. Él está ya con la convicción de que el fin de todo el discurso, de todo lo que él ha dicho, se resume en temer a Dios, así dice al final, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre debe hacer, esto es todo lo del hombre, ¿no? El hombre se define. Pero él rememora, entonces le dice al joven en el tiempo de la juventud, le dice, alégrate joven en la juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Así dice, anda, hazte camino, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. En la vista de tus ojos es como, así como el animalito que tiene el olfato extremadamente desarrollado y va en la dirección de su olfato, le dice al joven, mira, el joven todo lo quiere ver y todo lo quiere tomar, todo lo que ve. Entonces le dice, mira, anda en la vista de tus ojos, es todo lo que tus ojos quieran. Pero debes saber, le dice, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sobre todas esas cosas. Entonces dice, quita pues de tu corazón el enojo, cosa muy propia de la juventud, ¿no? Porque las cosas no resultan, porque las cosas no salen como él quisiera, porque no tiene toda la habilidad todavía, la experiencia, porque quiere soltarse de la mano de los padres que lo retienen, porque sus fuerzas no le alcanzan y empieza a hacer, bueno, ejercicios. Así es, se enoja mucho, ¿no? Entonces dice, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, dice. Antes bien, o más bien, le dice al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Desde tu juventud en adelante. Entonces, mire usted, ya al finalizar su texto tan
de tanta reflexión, tan profundo en muchos aspectos de la vida humana, tanto del gobierno de un rey, el asunto de las riquezas, tantas cosas que trata muy seriamente en este libro, en los tiempos desde que uno nace, dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, como tomando toda la línea humana de la vida, pero se fija al final en los tiempos de la juventud. Y hace una mirada justamente desde la juventud, dice, hasta que el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En esta reflexión entonces es de máximo interés para nosotros considerar, hermanos amados, papás, mamás, considerar esta palabra. Y quisiera que reflexione usted. ¿Por qué? ¿Por qué? En el mundo, yo recordaba haber escuchado muchas veces, no se oye tanto eso ahora, pero antiguamente, cuando digo antiguamente, sus buenos años, se decía juventud, decían algunos, divino tesoro, decían, ¿no? Claro que era como lo más preciado que podía tener en la vida el hombre, era su juventud, un tesoro. Claro, un tesoro, ¿cómo no? Todas las fuerzas, todo el empuje, todo lo que un hombre quisiera tener en ideas. Se me gastó el día. No, ¿y cuál es el problema? Soy joven, ¿no? Tengo nuevamente otro día. Y de nuevo otro problema. O sea, se tira todo al juego, ¿no? Todo es un gasto. Es un tesoro. Pero cuán mal se gasta, se malgasta ese tesoro. Y entonces debemos, reflexionar a los papás, a las mamás. Porque no tengo seguridad de que este programa a esta hora, no porque sea a esta hora, sino en general, no tengo seguridad de que los jóvenes escuchen siempre. Andan en la vista de sus ojos. Y la juventud es un tiempo que no es como la vertiente en sus venas, es como el torrente sanguíneo, se puede definir la juventud. Es muy difícil detenerlo. En los adultos hay una complicación de todo tipo. La presión, por ejemplo, la presión arterial, sí. Pero a veces la tenemos, decimos 11 así dicen, ¿no? 11,7. Oh, tiene presión como un joven, se le dice. Claro, porque es así, ¿eh? Es así. No se puede detener. Es muy difícil que un joven deje de tener ese ímpetu, ¿no? Ese deseo de hacer cosas. Cuando hay jóvenes que están sin ese deseo, entonces ya se estudia eso como depresión, como un cansancio, ¿no? Mental, porque físico no lo es, ¿no? Y claro, eso hoy también es una enfermedad realmente generalizada. Las escrituras lo dicen, que los jóvenes o los muchachos se fatigan, se cansan, ¿no? Los jóvenes flaquean también y pueden caer. Eso es así. El punto es que como está la vida, y bueno, rápidamente pueden levantarse, entonces vuelven a hacerlo. Pero papás, mamás, debiéramos realmente pensar antes de que llegue la juventud, antes de la adolescencia, como papás, como mamás. El perfil o la juventud en las Escrituras es tan distinto a el perfil que hoy se tiene de los jóvenes.
Un joven en los tiempos bíblicos no salía de la casa si no era para el trabajo con su padre. No habían esos centros de diversión o esas oportunidades que ya, mire, 2000 años desde nuestro Señor Jesucristo a la fecha, tantas cosas, ¿no? Es muy distinto entonces el perfil escritural, el modo de ser de los jóvenes en ese tiempo y el modo de ser actual de los jóvenes. Es muy distinto. Si tuviéramos entonces que referirnos a la juventud, a ese tiempo, el orden de Dios de los tiempos en la juventud, debiéramos buscar, recoger de las Escrituras, tomar de las Escrituras lo que es la voluntad de Dios para el joven en cualquier tiempo. Cuando se escribieron los textos bíblicos, pueden haber abarcado más de 2000 años de escritos, claro, puede ser, antes de nuestro Señor Jesucristo y también después, lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero en esos cientos de años y esos muchos cambios, uno puede encontrar, en las Escrituras uno puede encontrar las referencias escriturales a lo que sería efectivamente la voluntad del Señor para los jóvenes, o cómo debieran ser verdaderamente los jóvenes. Hay inspiración del Señor al respecto. Uno podría decir que es un tiempo difícil en cuanto a tener dominio, como decíamos antes, de las cosas. Pero cuando Dios quiere revelarse a un joven, manifestarse a un joven, verdaderamente el Señor provee para ese joven de la sabiduría, de la fortaleza y de la gracia para que ese joven pueda, en su tiempo de juventud, pueda verdaderamente honrar a su Creador, a su eterno Dios. Sí que puede, sí que puede. En las Escrituras se puede encontrar eso. Hay reflexión, incluso Dios mismo habla al respecto. El mejor, el mayor ejemplo lo tenemos en Dios mismo. Podríamos decir en las palabras de David, el rey, joven fui, dice él, ¿no? Joven fui y he envejecido. Los tiempos los plantea así David, ¿no? Joven fui y he envejecido. También dice David, oh Señor, oh Dios, Salmo 25 dice, perdona los pecados de mi juventud. Tenía conciencia en su tiempo como rey, David, de lo que era el tiempo de juventud, pero también tenía conciencia de cómo Dios estuvo con él. Ahora, cuando decimos que el mejor ejemplo lo tenemos en Dios mismo, es porque David pudo decir, joven fui y he envejecido. Ahora, en una paráfrasis uno puede decir que en las palabras del Señor, Él puede decir, joven fui. Joven fui. Dios puede decirte a ti, joven, si tienes ocasión de ver este programa, o a usted, mamá, papá, Dios puede decir, yo entiendo a los jóvenes, conozco a los jóvenes, porque fui adolescente y fui joven, o viví esa experiencia de adolescencia y también esa experiencia de juventud y también la experiencia, la toma de decisiones en la vida, de saber asumir, ¿no?, los requerimientos cuando la edad correspondía, saber decir, este es el tiempo y tengo que tomar decisiones en la vida. Claro que sí. También conoció el Señor, nuestro Dios, las tentaciones de la adolescencia
y las tentaciones de la juventud. No podríamos entonces orar sin tener presente eso. Y los papás, las mamás, debieran saber que nuestro Señor conoce, comprende también la juventud y tiene una palabra suya para guiar a los jóvenes en su edad, en su tiempo. Cuando nuestro Dios dice de nuestro Señor Jesucristo, tenía 30 años, no se puede decir que es un hombre tan mayor. Está iniciando tiempos de madurez, en tiempos en que se sabía, eran los tiempos de la, vamos a decir así, de la maestría, que a los 30 años más o menos, un varón judío ya casado entre 18, 20, más o menos, a los 30 años ya era un varón que entraba al camino, ¿no?, de ser alguien que podía transmitir o enseñar, pero joven aún. En ese tiempo el Padre dijo de nuestro Señor Jesucristo: es mi Hijo, es amado, y en Él yo tengo complacencia. Lo que quiere decir que el Padre tuvo complacencia de nuestro Señor Jesucristo en su niñez, lo dicen las Escrituras. En su adolescencia, lo dicen las Escrituras. Y por cierto, en la proyección escritural, uniendo los pasajes bíblicos, también tuvo complacencia en su juventud. En todo su tiempo de mayores tentaciones y luchas, cuando los ojos, como decíamos, bueno, son como el olfato, no sé, pues se va uno tras las cosas que ve, seguro que también tuvo esas luchas y esas tentaciones nuestro Señor. En Él entonces tenemos el anclaje, la seguridad, ¿no?, que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice, ¿no?, más que la fuerza innata de la juventud. Tendrán fuerzas como las alas de águila, ¿no?, que se levantarán en el vuelo que corresponde al llamamiento del Señor. El apóstol Pablo, cuando habla de la juventud, se refiere a Timoteo. A Timoteo se refiere diciéndole: mira, eres joven, pero para que tu vida sea un aprovechamiento de todos, o sea, no se aprovechen, sino que sea de provecho tu vida de joven, le dice, ¿no? Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice que debe ser un ejemplo de juventud. Él debe tener ejemplo como joven, que ninguno tenga, dice, en poco su juventud. Claro, porque se puede mirar en menos la palabra de un joven justamente porque simplemente es joven. Entonces Pablo le dice: no, pero para que no te tomen en poco tu juventud, debes ser ejemplo, y le va citando no solo la lectura, en la doctrina, en la vida misma, para que tu vida sea de provecho para los demás. En la experiencia escritural acerca de esto, tenemos la imagen de 3 varones de mucha ciencia, de mucho conocimiento, que estaban ayudando a otro que había sido mayor que ellos o amigo de ellos, pero ya mayores, ancianos en cuanto a la ciencia y a la sabiduría. Esos son los amigos de Job. Y claro, Job entre ellos, debatiéndose en situaciones de existencia y de relación con Dios tan difíciles. En esos escritos del libro de Job aparece también un joven, y que pudo él no ser tomado en poco. Al contrario, Dios no le reprende, sino que la voz de Dios está por la boca de un joven llamado Eliud. Eso y tanto más en las Escrituras nos muestra que, como bien decía Pablo al mismo Timoteo, cuando ve Dios a un joven, quiere ver un hombre nuevo. De hecho, Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice: mas tú, oh hombre de Dios, así le dice, mas tú, ¿no?
tipo de hombre, como Dios quiere que seas. Mas tú, oh hombre de Dios, sigue la justicia. Hermanos amados, hermanas queridas, mamás, papás que tienen niños de 8, 9, 10 años, los que están en edad preescolar y básica o escolar, es todavía una linda oportunidad para considerar las Escrituras. No pueden ir los padres contra esa corriente sanguínea, vamos a decir, cargada de cosas que Dios hizo, que Dios creó, como las hormonas, por ejemplo, en la vida de un joven. No se puede ir contra eso. ¿Cómo orientar? ¿Cómo no detener, pero orientar? ¿Cómo enseñar a tener dominio propio? Hay posibilidades, porque los ejemplos escriturales, por más que hayan pasado milenios, aunque hayan pasado milenios, la tierra pasará, el cielo pasará, todo pasará. Pero la palabra del Señor no pasará, permanece para siempre. Es palabra de la boca de Dios y, como les digo, hay complacencia en el Señor, en los jóvenes, si estos siguen el modelo, siguen el camino de Dios mismo, que fue joven, por decir así, que fue adolescente, ¿no? Que se sujetó a ese tiempo de adolescencia y de juventud y que nos ha dejado esa forma tan hermosa de la vida en que el Padre pudo testificar diciendo: me complace, me complace. Por eso es la advertencia de Salomón. Claro, es la advertencia de Salomón. Piensen ustedes, la vida de Salomón es una vida desde niño compleja, difícil, con una madre, una situación muy dura, ¿no? Si hoy día la examináramos socialmente. Su padre, David, tuvo una experiencia de pecado, pecó contra el Señor, con la madre de Salomón, antes, por cierto, de Salomón. Pero entonces hay una vida, una situación humana que rodea a Salomón, con hermanos que no lo quieren para nada. De hecho, su asunción al poder o a la autoridad que Dios quería tuvo grandes dificultades. No es fácil para un joven asumir, como dice el mismo rey David, una tarea tan pesada, ¿no? El rey David le dice allí a la asamblea de todos los ancianos, cuando va a comenzar la tarea, Salomón, de la construcción del templo, le dice el rey David a toda la asamblea: Dios ha escogido solamente a mi hijo, a él lo ha elegido Dios, dice en 1 Crónicas 29. Le dice David, le dice a la asamblea, él es joven, así le dice, él es joven y tierno de edad, y la obra es muy grande, para él es muy grande. La casa no es para hombre, la casa es para Dios. Y tuvo que asumir Salomón entonces esta tarea. Por eso le advierte: alégrate, joven, sí, alégrate en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda, así le dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Citarles a propósito de esto, de la advertencia de Salomón, citarle algo que aparece en las Escrituras, en las palabras de Dios mismo. Nuestro Dios habla, ¿no? Dice en Génesis en el capítulo 6, que en versículo 5 dice que Dios vio la maldad de los hombres, dice, que era mucha en la tierra y que todo designio, todo plan, ¿no?
del corazón, todo designio de los pensamientos del corazón, todo lo que quisiera hacer desde el hombre, ¿no? Desde su corazón era orientado solamente al mal, era de continuo, siempre orientado al mal, solamente al mal. Se dio cuenta el Señor o Dios, bueno, no es que se dio cuenta, esa es su afirmación, ¿no? De Dios, que siempre el hombre, la tendencia era hacia el mal. Las palabras del apóstol Pablo dicen, ¿no? No sé lo que sucede conmigo, dice el apóstol Pablo, ¿no? O con el hombre en general, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo me doy cuenta que el mal, dice él, está dentro de mí. Romanos capítulo 7, ¿no? Y esto yo llego a aborrecer esto, dice, ¿no? Qué molestia tan grande es mi propia vida. Siempre comienzo con el mejor deseo, el mejor plan. Mamá, papá, voy a hacer esto. Quiero realmente sacar adelante este año de la mejor manera. Y ya viene la tentación, ya viene la lucha. Y nuevamente mi inclinación es hacia el mal. La experiencia primera de los hermanos Caín y Abel retrata esta situación. Es la advertencia también que hace Salomón, ¿no? Sí, pues ahí están dos jóvenes hermanos, y no digo niños ni adolescentes, pero traían el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y molestias, celos, ya habían estas cosas en el corazón. También la esperanza en la vida de Abel. En Génesis capítulo 8, citando lo mismo, el Señor, nuestro Dios, dice así: Noé, después del diluvio, ¿no?, edifica un altar al Señor, ¿no? Toma un animal limpio, ¿verdad?, de toda ave limpia, y lo ofrece en holocausto al Señor. Noé. Y el Señor, dice las Escrituras, nuestro Dios percibe el olor de esta consagración de Noé, de lo que hace. Y dice el texto que el Señor dice en su corazón, Dios mismo dice en su corazón, dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, dice Dios. Porque el intento del corazón del hombre, dice, es malo, ese intento, desde su juventud. Dios se da cuenta entonces. Ay, hermano amado, cuando digo se da cuenta, todo lo sabe nuestro Dios. Faltan tanto las palabras para expresar esto. Pero el Señor lo retrata. Él expresa en respuesta a Noé. De alguna manera se escribió y quedó en este relato, este testimonio, porque Dios lo expresa. Expresa este sentir, este pesar. Pero Él dice: esto yo lo veo desde la juventud. Y los padres lo vemos. Uno dice: pero ¿cómo? Si yo lo crié de esta manera, mi hijo, si yo lo llevé a la escuela dominical, si cantaba conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una situación que los padres cristianos o hijos del Señor hoy debemos atender con no relativa urgencia, sino con máxima urgencia. No es tiempo para decir, bueno, las cosas pueden mejorar. Humanamente, hermanos amados, la maldad se va a multiplicar más y más. Aún en la generación, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aún en la generación de los creyentes. En los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, ¿cómo sería esta generación de creyentes? Usted tiene en las Escrituras oportunidad como papá de observar a un joven como José,
dentro de este perfil que le decía yo, que se puede reconocer en las Escrituras. José fue un jovencito de una situación familiar difícil también, ¿no? Recuerde usted, este hijo amado de Jacob, Benjamín, ya su hermanito menor, hijos de aquella mujer que parte a la presencia del Señor al tener a su segundo hijo. José es una expresión hermosa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. José y sus sueños, podríamos decir. Así le decía, ya anda soñando este José. No le quitemos los sueños a los jóvenes, pero que sean sueños en Cristo. Claro que José soñó como el Señor iba a reinar un día. No era él, por cierto. Dios hizo todo esto, dice Job después. José dice, Dios hizo todo esto es obra de Dios para que él se manifestara. No era él, por cierto, era la obra de Dios. Y eso después aparece en Cristo. Los jóvenes tendrán visiones. Los jóvenes pueden, por el Espíritu Santo, tener visiones. Papás, no solo las visiones son los estudios, por buenos que sean. No sabemos hablarles más allá a los jóvenes. Pidámosles sabiduría al Señor para hablarles de José como ejemplo. Usted tiene el ejemplo de Samuel, otro joven consagrado, dedicado al sacerdocio desde chiquito. Como joven, la palabra se le revela a su corazón y pasa a aprender a profetizar, a hablar en el nombre de Dios, y llega a ser después un anciano, un hombre venerado, reconocido en todo el pueblo. Su sacerdocio al principio, el aprender a hablar en el nombre del Señor, y luego como un hombre de sabiduría, con todas las deficiencias que tenemos nosotros, pero guiado por la mano del Señor. Tiene a Samuel como un ejemplo. Mamá, papá, hay que examinar las Escrituras, considerar estos casos bíblicos que están puestos para nosotros. El joven y el gigante, usted sabe la historia del joven y el gigante, ¿verdad? El que viene a ser rey después, el que es ungido, jovencito, chiquitito, crea que usted puede con su mano bendecir a sus niños en el colegio, no para que se saquen puros buenas notas académicas o de asignaturas temporales. Crea que su hijo puede entrar en los tiempos de Dios. Mamá, papá, te llamo. Y si eres joven y crees que ya parece que está perdido todo porque te ha ido mal, no, joven, en el nombre del Señor te digo que no. Claro que no. Claro que puedes vencer al gigante. Dios puede ungir tu vida. Dios puede levantarte. No te voy a decir porque no es el camino correcto. Vas a ser un gran predicador que tú vas a... No, ese es el camino correcto. El camino correcto es... No digo que Dios no lo pueda hacer eso, pero siempre enseña primero. Siempre ordena nuestra vida primero. El ejemplo es Jesucristo, nuestro Señor. El joven y el gigante, en el nombre del Señor de los ejércitos puedes vencer. El joven con sabiduría, a Salomón, claro, falló, faltó, consultó, teniendo toda su sabiduría, pero en inmadurez también nos puede ser una gran referencia para entender. Uno puede tener sabiduría, la palabra, las escrituras, la Biblia, la escuela dominical, todo eso para los jóvenes, pero inmadurez, pues. Consultó a los jóvenes en vez de consultar a los ancianos. Gobernó mal. Se casó con la hija del faraón cuando Dios le había dicho que no. Con toda la sabiduría que tenía. Inmaduro. Tampoco entonces llevemos a los jóvenes a esa idea que tienen que aprenderse la Biblia de memoria. Entonces van a resistir las tentaciones. No es así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No es con memoria. No dice eso las Escrituras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo dice? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Le hemos enseñado que con aprendizaje de memoria, con escuela dominical no se puede, aunque es válida, siga con la escuela dominical. Pero mamá, papá,
mismo guarda, tú mismo modela tu vida para que el joven te pueda ver a ti y pueda decir, aquí yo tengo un buen ejemplo. Ahí está una oportunidad de ver la sabiduría, el aprendizaje, como Jesucristo que crecía en sabiduría, pero también en estatura y finalmente en gracia para con Dios y los hombres. La sabiduría sin la gracia de la cruz bendita de Cristo no se puede. Dios prende al sabio en su opinión si no tiene gracia, si no ha madurado. Por eso yo te quiero recordar algo que dice en la profecía el profeta Jeremías dice algo en Lamentaciones. ¿Se lamentan los jóvenes? Mucho, pues. Se lamentan, se enojan y se andan lamentando por todo. En las Lamentaciones nosotros decimos, mire lo que decimos en Lamentaciones capítulo 3. Papá, mamá, decimos, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Usted puede decir amén a eso con seguridad. Y usted puede decir, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Grande, dice, es tu fidelidad. Mi porción entonces es el Señor, dice mi alma, en Él voy a esperar. Dice amén, claro. Luego presenta tres cosas buenas, tres cosas buenas. Citamos siempre dos. Hay tres. Citamos dos. Hay tres en las Escrituras. Dice, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Buscar su reino para el joven. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es el Señor a los que en Él esperan. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y el tercer bueno es, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, al hombre. ¿Qué quiere decir? Que desde la juventud, cuando Dios dice que el corazón se inclina al mal, desde ese tiempo bueno es que se le coloque yugo. Que se siente solo y calle porque es Dios quien le impone el yugo. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere. Eso es doctrina, lo que dijo el Señor, ¿no? Y sea colmado de afrenta. Aparentemente es doloroso, pero dice, el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es que Dios quiera andar haciendo jóvenes tristes en la vida. No es eso. Pero sí jóvenes, que ese yugo es una enseñanza, hermano. No está hablando de esclavitud, está hablando de corrección. No lo hacemos. Vayamos con los chiquititos poniéndole un yugo en los juegos, pero hagamos algo luego para que entonces aprendan a profetizar y no se lamenten por haber perdido tiempos tan valiosos. Yo quisiera estar compartiendo con ustedes, si es así la voluntad del Señor, cómo los jóvenes pueden participar entonces en la restauración, en la redención misma del hombre. Aparece eso en las Escrituras. Así como aparece que desde la juventud se inclina el corazón al mal, también desde la juventud comienza la participación ya directa, aleluya, en el llamamiento del Señor, en el ministerio del Señor, sea en el liceo, sea en la universidad, sea en el trabajo, en las decisiones que se tomen. Quisiera compartir con ustedes, con la ayuda de nuestro Señor, cómo desde la juventud ya se participa plenamente en la restauración conforme a esa obra redentora de Dios, en la restauración del hombre. El hombre nuevo es aquel hombre de Dios, ¿no?, que conoce a Jesucristo el Señor desde la niñez, si es posible, ¿no? Pero que en la juventud ya su corazón no se orienta al mal, sino se acuerda, aleluya, se acuerda de su Creador, puede abrazar, aleluya, el llamado del Señor y el Señor bendecir su vida. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, bendice a los papás, a las mamás, bendice
al papá, a la mamá que está afligido por su joven hijo, su hija, Señor, bendíceles ricamente, con sabiduría, con enseñanza suya. Padre, bendiga a los pastores, a los obreros, para que podamos prepararnos en este tiempo que vivimos y saber que los tiempos de la juventud son mejores si es juventud en Cristo el Señor. Gracias, Padre. Amén.